Aquí en España es fiesta, y lo curioso es que se juntan dos fiestas. El día anteayer, el martes, fue la celebración de la Constitución, la proclamación de la Constitución de 1978 en España, que dio fin al ciclo de la dictadura que comenzó en 1939, cuando la República perdió ante el horroroso golpe de Estado de Francisco Franco y sus secuaces. Francisco Franco nos hizo el favor, la única cosa buena que hizo en la vida, en 1975, de morirse. Y entonces se reorganizó el país con una serie de concesiones por todos los lados para poder tener una constitución y establecer una democracia como la que hoy tiene España, que no les gusta mucho a aquellos por los que no vota la gente, que es lo que generalmente pasa, ¿no? La democracia es muy bonita cuando votan por ti, tú ganas y tienes el poder y puedes hacer realidad tus proyectos. Pero el día que no votan por ti hay dos formas de abordarlo. La primera es la del demócrata, que dice, bueno, perdí, me prepararé para las próximas elecciones y haré una oposición para que no haga muchos atropellos el que me ganó. Y la otra es, no, la democracia no vale, no, la democracia no sirve, es una estupidez. Y entonces aquí tenemos a gente antidemócratas de pro, como Pablo Iglesias, que sigue diciendo que la transición fue un horror y que la transición de la dictadura a la democracia fue espantosa. Casi debíamos haber descargado en la democracia, en la dictadura, perdón. Y luego, 2 días después, es la celebración de la Inmaculada Concepción, que es hoy, y que es uno de los dogmas más divertidos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dogmas absolutamente divertidos, como el de la transubstanciación, que se puede verificar si usted quiere hacerlo científicamente. El dogma de la transubstanciación es que el pan sin levadura que conforma la hostia, en el momento de ser consagrado, se convierte, se transubstancia en carne verdadera del cuerpo de Cristo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y entonces ya si bebes mucho de ese vino, pues no te vas a emborrachar, pero vas a ser un tanto vampírico. Y eso es un dogma. Y cuando yo iba al Opus Dei, cuando era pequeñito, contaban historias de cómo un malvado se había robado una hostia, fingió que comulgaba y la sacó rápidamente de la boca, la metió en una cajita y la llevaron a un lugar donde la apuñalaron, y entonces la hostia sangraba y volaba, una especie de ovni sangriento, que nos lo contaron. Nosotros teníamos 7, 8, 9 años, aún muchos niños estaban aterrorizados ahí en la casa del Opus Dei, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y yo los miraba como diciendo, y estás de veras, esperas que yo me crea esa. O sea, por favor, tío, no me hagas eso. Pero bueno, dicho eso, hoy es la Inmaculada Concepción, según la cual la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el momento en que fue concebida. Es decir, que ella no es resultado del pecado original, y por lo tanto esa es la única razón, es la única forma en la que podía ser la madre de Cristo, la madre del Salvador, porque si hubiera estado contaminada con el pecado original, pues no le salían las cuentas. Entonces, por los méritos de su Hijo Jesucristo, que iba a tener cuando 17, 16, 17, 18 años después, que es la edad que más o menos era la que se tenían hijos en aquel entonces, pues por méritos de Jesucristo era su concepción, la concepción de la Virgen. Yo luego, alguna vez me equivoqué, pensé que era la concepción de Cristo. No, la concepción de la Virgen fue absolutamente inmaculada, y entonces por eso mi hijo no fue al instituto, hoy está en la pista de baloncesto haciendo tiros.